a lo largo del tiempo lleva a que no solo se quede una crisis de los sectores más vulnerables que van a verse afectados por esta falta de recursos, pero es mucho peor, porque a medida que el stock de recursos va bajando, en un planteo económico van a empezar a subir los precios. ¿Está bien? Y cuando suben los precios, se van a afectar no solo las capas más vulnerables de la sociedad, sino que se van a empezar a afectar capas medias. Y en ese proceso vamos a terminar en una crisis del sistema. ¿Se entiende? Por ahí no lo llegamos a ver ahora en esa magnitud, pero la humanidad empezó a ver esto ya hace un tiempo, pero por primera vez hace muy poquito se firmó algo que se llamó el Pacto Futuro, no lo tienen que anotar, lo pueden tomarlo si quieren verlo, pero es la primera vez que la humanidad puso primero ambiente y desarrollo y después seguridad internacional. Es la primera vez. El derecho internacional que ustedes vieron con cómo se maneja la ONU y demás, cuando vieron la Carta de Naciones Unidas, dice cuáles son los primeros dos principios. Seguridad internacional, o sea que esto funcione. Es la primera vez que las Naciones Unidas dice primero el ambiente y el desarrollo. Por lo cual, cuando vamos a estar hablando de ambiente, no vamos a hablar solo de ambiente, vamos a hablar de desarrollo principalmente. Y además vamos a hablar de distribución, porque acá tenemos otro gran problema. Entonces, no estamos hablando del arbolito, no estamos hablando de cerrar la canilla. ¿Por qué? Y porque 100 empresas en todo el mundo son responsables de arriba del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Se acuerdan que tuvimos una terrible sequía el año pasado? Bueno, esas sequías son producto del cambio climático. Que haya lluvias mucho más intensas, esta no, pero hay lluvias mucho más intensas y en menor cantidad de tiempo, bueno, pasa eso. Que en octubre haya habido una ola de calor como la que tuvimos estas semanas, es cambio climático. Solo estamos empezando a palpar qué significa eso. Así que lo que vamos a ver es esa aparición, es esa mirada. No vamos a ver el cuidado del arbolito. Vamos a ver el final del camino, de tener recursos disponibles para garantizar nuestra vida. ¿Se entiende? Bueno, igual un dato, solamente de los 4 que vimos. Crecimiento poblacional, consumo y producción y contaminación. El decrecimiento poblacional en los últimos años cambió. Están sobre todo en los países en desarrollo, incluso Argentina también, algunos otros también, pero los países en desarrollo no están haciendo crecer su población. No sé por qué, la mayoría no están decidiendo tener hijos. Así que tengan hijos porque si no, no crecen. Bueno, pero esas decisiones de vida empiezan a replantear todo. Porque ponen en crisis también otros sistemas, no sé, los sistemas jubilatorios y demás, pero en general esta curva cambió. Y el problema que tiene el cambio de esa curva es que las poblaciones más envejecidas son las que menos producen. Y hay que satisfacer en un momento de equilibrio de esa curva quien satisface la necesidad de esas personas. ¿Pacto futuro? Ahora lo vamos a poner. Lo vamos a dejar todo anotado, quédate tranquilo. Pero lo primero que quería era sacarle la idea de que van a venir a estudiar el cuidado del arbolito. Eso vayan hablando de ciencias ambientales, que estudian botánicas. Vamos a ver un poquito de dónde nace esto. Como habíamos dicho, esto nace en el 72 con un informe que se llama Los límites al crecimiento. Que es un informe del MIT que plantea esos 4 factores. Los repito por las dudas. Crecimiento poblacional, consumo y producción insostenible, buenas, gracias. Y contaminación. Son los 4 factores. A partir de acá surge una Asamblea General de Naciones Unidas que se va a dar en Estocolmo.
en el año 72. Posterior a este informe de los límites al crecimiento se juntan las Naciones Unidas. ¿Y qué dicen? Van a sacar una declaración. Van a juntar todos y van a sacar una declaración. Me olvidaba, no solo somos importantes porque al final del camino se acabaría, si no tomamos los temas ambientales, se acaba la humanidad. También somos importantes porque voy a trabajar casi todos los temas de la materia. De verdad, si me preguntan, los cursos con casi todos los temas de la materia. Entonces, Asamblea General emite una resolución. ¿La resolución de Asamblea General es vinculante o no? ¿Es obligatoria lo que diga la resolución o no? Ojo, que esto se tiene que repetir. ¿Cuáles son los órganos de las Naciones Unidas que vieron? Los dos más importantes. Asamblea General y la Corte General de Justicia. ¿Y cuál es el otro órgano? El Consejo de Seguridad. La Corte es un tribunal. Vamos a dejarlo un cachito al costado, pero está muy bien, porque ese es uno de los más importantes. Pero después teníamos Asamblea General y Consejo de Seguridad. Hay una fuerte diferencia entre los dos en cuanto a sus resoluciones. Consejo de Seguridad emite resoluciones vinculantes. Todo lo que diga el Consejo de Seguridad es de cumplimiento obligatorio, lo tiene que cumplir. Pero el de la Asamblea General no. La Asamblea General emite recomendaciones. Algunos me van a levantar la mano y van a decir, Facu, pero hay algunas cosas que hace obligatorias. Sí, son de excepción para la regla. Por ejemplo, la inclusión de un nuevo miembro. Adentro. La reforma de la Carta de Naciones Unidas, Asamblea General. Es vinculante, sí, claro, por la Carta de cumplimiento obligatorio. Entonces, de los dos temas que hay, uno de los principales que tienen que comparar es que la Asamblea emite resoluciones no vinculantes y el Consejo de Seguridad resoluciones vinculantes. Entonces, si acá emitió una resolución la Asamblea General de Naciones Unidas, estamos frente a una declaración vinculante o no vinculante. No vinculante, muy importante. Entonces, esta resolución tiene varias cuestiones. La primera es que va a establecer los principios ambientales. Los principios ambientales son para ser muy importantes. Son tan importantes que le voy a hacer un apartado acá. Bien, principios ambientales. ¿Qué principios decía acá la Declaración de Estocolmo? No se olviden, la Declaración de Naciones Unidas por el medio ambiente. La declaración dice cuáles son los principios ambientales. Tiene 42. No les voy a decir que 42, pero voy a mencionar algunos para que empiecen a ver lo importante que son estos. Habla de la equidad intergeneracional. El primer principio que vamos a ver es la equidad intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Mira, los recursos que ustedes tengan disponibles acá y empieza a hablar la humanidad, empieza a ponerse de acuerdo. Porque en todo esto tenemos gente que te dice, che, mirá, para que la economía funcione hay que explotar el litio, papi. Hay otro que te dice, si explotamos el litio, nos quedamos sin montaña, te exagera el otro. Y después en el medio, hay uno que te dice, no, pará, algo, quedamos un poco en el medio. ¿Cuál es ese medio? Bueno, los recursos naturales que están en las generaciones presentes se tienen que utilizar, pero para garantizar la vida digna. Y sin comprometerla de las generaciones futuras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes tienen hijos, ustedes van a tener nietos. Bueno, vos querés usar ese árbol que está ahí, cosechar lo que vos quieras. Pero que garantice que la forma de cosechar que hiciste ese árbol quede disponible para tu futura generación. ¿Se entiende eso? Es decir, si nosotros vamos a explotar determinado recurso, tiene que estar disponible para la generación que viene. Esto es una decisión de la humanidad. Lo cual es muy rupturista para el derecho. Viene a romper la idea general de cómo piensa el derecho de todas estas cosas. ¿Y de qué forma es eso? Y mirá, acá hay un sujeto de derecho que conocemos. Pero cachito, Facu, no entendí nada de todo el sujeto de derecho.
Cuando ustedes chocan el auto, o sea, vine yo, te choqué el auto, entonces vos vas a ir al seguro y le vas a tener que demostrar que fui yo el que chocó. Te vas a sacar fotos de mi carnet de conducir y demás. Si yo me escapé, vas a buscar la filmación, vas a llamar a hacer la denuncia a la policía. Supongamos que no hubo daños y demás, o sea que no hubo daños físicos, fueron solo daños materiales. La compañía mía de seguro te va a responder a vos. ¿Está bien? El sujeto de derecho, claro, los otros dos, y vos tuviste que demostrar cómo eran los daños. Quedémonos con esa idea. Yo sé quién es él y yo sé quién soy yo. Quienes fueron los que chocaron, yo tengo un contrato con mi compañía de seguro que le va a pagar a él el arreglo. Y él tiene un contrato con su compañía de seguro que si hubiese dañado, se haría cargo. Todos lo conocemos. Ahora, cuando hablamos de generaciones futuras, no tenemos ni idea. ¿Quiénes son las generaciones futuras? La generación que viene, que podemos calcular más o menos cuántos somos. Las otras, no está claro eso. Entonces, ponemos un sujeto de derecho que es abstracto, que no existe. Che, vengo a representar a quién? A las generaciones futuras en este juicio. ¿Vieron que hicieron la representación del juicio? Bueno, vengo a representar a las generaciones futuras. Eso es muy rupturista en el derecho. Eso habla, cuando vieron parte dogmática de la Constitución, ¿cómo arranca la parte dogmática? ¿Cuál es el título de la parte dogmática? El tipo de Estado argentino. Explica el tipo de Estado. ¿Cuál es el título? Vamos a encontrar en la parte dogmática. Que es una república. Explica que es una república, pero no es el título, eso es una declaración. Declaraciones, derechos y garantías. Está bien lo que decís, todo eso está bien. Pero el título dice declaraciones, derechos y garantías. Bueno, en el derecho que vamos a reconocer nosotros, lo dividimos en generaciones, ¿no? La nuestra de tercera generación. Es un derecho de tipo colectivo. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Entonces vamos a reconocerle derecho a una generación que no existe. Dice otras cosas que a nosotros nos van a interesar y que las vamos a agregar. La segunda es que va a crear el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Y por qué es importante esto? Sigla PENUMA. Si lo encuentran así, o ONU Ambiente van a encontrar en algún lugar. Che, Facu, ¿por qué es tan importante esto? Contame un poquito. Por lo siguiente, todos los esfuerzos, principalmente económicos, donde va a estar la plata, en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea, los esfuerzos de toda la humanidad, si bien los estados van a hacer esfuerzos personales, las empresas van a hacer esfuerzos de tipo propio, las Naciones Unidas van a concentrar los esfuerzos y sacrificios en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Está bien? La tercera va a ser que la cumbre de Estocolmo, o la declaración de Estocolmo, va a ser la primera manifestación de preocupación por el ambiente. ¿Está bien? Primera manifestación de preocupación por el ambiente. Mucho mejor. 72, Estocolmo. 72, Estocolmo. Bien. 3 puntos que vamos a ver acá. Aparecen los principios ambientales, se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y es la primera manifestación de preocupación por las cuestiones ambientales. Las Naciones Unidas van a tomarse cada 10 años la idea de hacer una cumbre de naciones, donde van a estar todas las naciones, un foro de naciones, donde van a discutir específicamente los temas ambientales. A los 10 años va a surgir lo que se llama la Carta de la Naturaleza. ¿Qué es la Carta de la Naturaleza? Es otra declaración de Naciones Unidas, pero donde vamos a cambiar a una mirada biocéntrica.
centro. Biocentro. El bio en el medio. ¿Qué cambia ahí? Que antes teníamos el antropocentro, el hombre en el medio de las situaciones. Y digo hombre sin haberme equivocado de palabra. Porque en el año 72 no usamos cuestiones de género. Incluso la declaración arranca todos los hombres. Totalmente desfasada. Ahora, en ese momento estaba bien. Pero acá cambia esa mirada, donde el ser humano no es el centro de la visión, sino que el centro de la visión es toda la naturaleza, es todo ese entorno que nosotros vamos a tener acá. Entonces dejamos de ver solamente al ser humano y empezamos a ver cómo conviven todos los elementos que viven o que conviven dentro del ecosistema. Personas, árboles, edificios, autos, todo lo que convive ahí, cómo se articulan esos elementos. Entonces cambiamos esa mirada. Y esa mirada empieza a tener impactos normativos. Se empiezan a modificar la mirada para una mirada más de cuidado del ambiente. Pero, por ahí el elemento central o más importante de esta clase va a ser en el año 87. ¿Alguien sabe qué pasó en el año 87? Nació Messi en el año 87. ¿No sabés? Messi en el año 87, ¿sabes? En el año 87 aparece el informe Brundtland. El informe Brundtland o informe Nuestro Futuro Común. Nunca puedo haber escrito tan mal el futuro común. No se entiende nada. Nuestro Futuro Común o informe Brundtland. Es la primera vez en la historia que va a aparecer un concepto tan importante como el concepto de desarrollo sostenible. Brundtland va a tomar esta idea. Brundtland es una ministra de Noruega que lideró el proceso. Y va a hacer un informe económico donde va a decir, bueno, va a estudiar las principales economías, el desarrollo y demás, y va a concluir esta cuestión. ¿Hay una forma de afrontar estos desafíos de las problemáticas ambientales y los recursos? Sí. ¿Cómo? Aplicando el concepto de desarrollo sostenible. ¿Y cómo se aplica este concepto? Mirá, va a tener tres miradas principalmente. Y es la mirada que va a tener la humanidad a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy por lo menos. Una mirada económica, es decir, los recursos naturales están ahí para utilizarlos, sí. Pero va a tener una mirada diferente, va a tener una mirada respecto al desarrollo. Porque que crezca económicamente no quiere decir que se crezca con equidad. Si todos nosotros mantenemos nuestro nivel de vida, pero yo mejoro mis ingresos, podemos decir que en esta aula hubo crecimiento económico. Pero la realidad es que el único que creció fui yo. Supongamos que en un año todos pierden un peso, pero yo gané 100. Todos perdieron, pero en el general del aula hubo crecimiento económico. Entonces empiezan a cambiar miradas, esto ya no lo noten, pero empieza a cambiar miradas como si, che, ¿vale la pena calcular el Producto Bruto Interno de un país? Para algunas cosas vale, pero no mucho más que para la generalidad. Para la población no afecta con el Producto Bruto Interno, ¿eh? Entonces acá hay algo que pensar. Y el ambiente lo viene a poner en discusión y a hablar de economía en sentido de desarrollo. Desarrollo económico. La segunda va muy vinculada a eso. Está bien. Crezcamos la economía. Muy importante la información. Nadie discute. Pero el comercio con una mirada social, con una mirada de inclusión. Vemos los datos de la última parte de la humanidad, incluso si leen algunos de los autores más importantes de la época, como son Harari, véanlo, si alguno lo vio a Santiago, ¿cómo es que habla de tecnología? Santiago Minsky, ¿conocen?
pero sí Harari. Harari es un autor de Israel que plantea cómo va a ser el mundo, cuáles son los grandes conflictos que tiene la humanidad a futuro, producto de la introducción o la aparición de la inteligencia artificial. Nuestra mirada con la inclusión lo que empezó a hacer es que dejemos de tener, y sobre todo el crecimiento del comercio, la mejora de la movilidad, la globalización, hicieron que dejemos de tener grandes problemas con la hambruna. Si nosotros nos vamos a toda la historia de la humanidad, las hambrunas son muy graves y generan grandes conflictos sociales. Si vieron la Revolución Francesa, antes de ver el primer conflicto la Revolución Francesa, antes de ver la creación de la Constitución, la Revolución Francesa tiene como una de sus respuestas la hambruna. Entonces, esta mirada de economía que se desarrolla pero con inclusión social es fundamental. Y la tercera pata es la fácil, porque es la del texto y la de la materia. Te digo, la de la clase de hoy. Ambiente, el cuidado del ambiente. Entonces, ¿cuánto vamos a hablar de desarrollo sostenible? Cuando estemos hablando de ambiente, de economía y de sociedad al mismo tiempo. Desarrollo económico con inclusión social y un cuidado del ambiente. En ese punto vamos a estar hablando de desarrollo sostenible. Y a partir de acá vamos a dejar de hablar de ambiente, porque cuando vamos a hablar de ambiente vamos a estar hablando en su conjunto de estos tres puntos. O sea, de ambiente vamos a estar hablando solamente cuando hablemos de esta parte. Pero a partir de acá, la humanidad ha decidido que cuando hablemos de ambiente vamos a hablar de estos tres factores. Porque lo que estamos hablando al final del camino es el desarrollo. Y acá viene otra pregunta que generalmente viene. Facu, ¿es sostenible o sustentable? ¿Escucharon esos dos términos? En inglés no hay diferencia. Y en castellano sí queremos utilizar esa diferencia. Sostenible se usa siempre. ¿Por qué? Porque sostenible va a estar hablando de las tres patas. De lo económico, de lo social, de lo ambiental. Y sustentable va a hacer referencia solo al hecho de la pata ambiental. ¿Está bien? ¿Y por qué sostenible? Porque sostenible persiste en el tiempo. Y el sustentable parece que muere ahí. Bueno, solamente vamos a estar hablando de algo sustentable cuando estemos hablando solo de esta patita. ¿Está bien? ¿Por qué también es tan importante este informe? Va a romper un poco la idea de la mirada solamente del hombre y vamos a empezar a hablar de la importancia de la inclusión del género, principalmente de las mujeres. Porque al ser un informe económico y vinculado al desarrollo, lo que te dice es, una de las principales problemáticas que tenemos es que las mejores calidades de ambiente y los mejores estándares de vida y las mejores calidades de vida están vinculadas a lugares donde tienen buenos servicios educacionales, donde hay muchos derechos de las mujeres, donde la sociedad goza de muchos más derechos, donde las divisiones son mucho más chicas, donde las instituciones son más sólidas. Da la casualidad, en realidad no es casualidad, que tenemos mejores calidad de ambiente, tenemos mejor calidad de vida. Y ahí es donde viene algo que es sumamente interesante acá. El informe en cada uno de los puntos, y el género es uno de ellos, porque trabajan también este tema acá, dice que debemos, para lograr el desarrollo sostenible, garantizar los accesos económicos a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Tener acceso a la propiedad pública, a la propiedad privada, tener acceso al comercio, al crédito. Y esto no es menor. Porque si el ambiente se pone a discutir cómo nos vamos a desarrollar, el desarrollo tiene que tener esta inclusión. Che, Paco, ¿pero por qué? ¿Solo porque sos altruista y te caen bien las mujeres? No. Tienen un rol muy importante acá, que lo viene a discutir un poco más el género. Y viene también a poner, porque a mí me gustan estos dos temas. El género y el ambiente vienen a discutir el status quo de cómo vivimos. Totalmente. El género te discute cómo son los roles, cuál es la forma de participación, la equidad de la toma de decisiones.
Acá hay un montón. Y en estos roles sociales, ¿hay algún vínculo con el ambiente? Absolutamente. Todos los problemas que tengamos en materia ambiental, cualquier crisis, incluso la económica, tiene una dificultad más grande por parte de las mujeres de salir. Hay un cálculo de las crisis climáticas las mujeres les cuesta 30% más salir de la crisis. ¿Y por qué le cuesta más a una mujer 30% que a un hombre? Por supuesto que por su rol social. Su rol de cuidado, ese rol de cuidado, casi siempre arrastra, en el buen sentido de la palabra, a la familia. O sea, los hijos más chicos dependen de su madre. El hombre se entiende el rol de cuidado y sale 30% más fácil de una crisis ambiental, una crisis económica, la que quieran ver. En el ambiente estudiamos que una crisis climática, la mujer sale el 27% más difícil que un hombre. Es un informe municipal de 2017. No es importante, sino lo importante es ver que el desarrollo sostenible tiene que ser en todos los aspectos. Y ya vamos a ver cómo se traduce esto un poquito más en la práctica o en la realidad. Pero este informe no cae porque sí. Acá hay dos fechas que van a ser muy importantes, que son el año 89 y el 91. ¿Qué pasó en la historia de la humanidad en estas dos fechas? Algo de la guerra, pero no hay guerra mundial en el 89. La última guerra mundial que tuvimos terminó en el 45. Se cae el muro de Berlín, correcto. Con la caída del muro de Berlín se termina la Guerra Fría y en el 91 cae la Unión Soviética. Definitivamente, pero ya la Guerra Fría había terminado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cambia absolutamente el hegemón y las discusiones. Porque dejamos de discutir en un mundo polarizado entre socialismo y capitalismo y discutimos en un mundo capitalista. ¿Se entiende? Ese cambio va también a discutir los cambios en materia de derechos y los cambios en materia de otras discusiones. Y va a llegar 10 años después, a ver, soy abogado, no me molesten, las distancias no son iguales. No me van a decir que estudiaron acá derecho porque después viene mal. Estamos todos por lo mismo acá, Caímos en derecho pero después viene mal. Año 92 va a salir la cumbre de Río. Río del año 92. Otra cumbre más, o sea, fue la Carta de la Naturaleza, Estocolmo y Río. ¿Dónde fue? En Río de Janeiro. La cumbre de Río va a ser el elemento más importante porque va a surgir lo que se va a llamar la Declaración de Río del Ambiente, del medio ambiente. La Declaración de Río va a ser exactamente igual que la de Estocolmo, no exactamente en la redacción, sino en el significado. Va a incluir dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas 26 principios. 26 principios ambientales. Y acá vamos a hablar mucho porque los va a romper definitivamente. ¿Cuál es el alcance, el efecto de una declaración de Naciones Unidas? ¿Es vinculante o no? ¿La declaración de Asamblea de Naciones Unidas es vinculante? No. Buenísimo. Pero estos 26 principios van a seguir acumulándoselos, se van a seguir acumulando acá arriba, solamente para estar acá. Habíamos hablado de la equidad intergeneracional, pero ahora vamos a traer otro, el principio de desarrollo sostenible. Porque este informe es un informe científico, pero ponerlo en la agenda o en la ley internacional hay que hacerlo de alguna manera. Entonces aparece el concepto de desarrollo sostenible. Con esta idea lo va a definir de la siguiente forma. El desarrollo sostenible es garantizar el uso de los recursos naturales
para satisfacer una vida digna, la utilización de los recursos naturales para satisfacer una vida digna, la utilización de los recursos naturales para satisfacer una vida digna sin comprometer la de las generaciones futuras. El uso de los recursos naturales para satisfacer una vida digna sin comprometer la de las generaciones futuras. Bueno, no puedo creer que todavía tomen nota. Ninguno es inteligencia artificial y toma nota de lo que yo digo o que graba. Eso, por Dios. Van a sacar una carrera de taco con la inteligencia artificial. Yo soy ese nivel de inteligencia. No, en serio, tomen nota que les hace la nota directamente, mejor que lo que van a hacer ustedes. Es más, no pueden hasta criticar. Igual está bien, tomen nota de lo que apunté, pero graben bien, por Dios. Sí. Es lo mismo, pero acá te dice que el desarrollo sostenible incluye el bienestar generacional. Está bien lo que vos decís. Pero acá yo te estoy diciendo que voy a cuidar los recursos para las generaciones que vienen, pero acá te estoy diciendo que los podés usar. ¿Y de qué forma lo vas a usar? Y bueno, de esta forma. Es una definición corta, pero va a incluir estos tres factores. Y vos me decís cómo se define, bueno, esta es la definición, estos son los factores que se interrelacionan para cumplirlo. ¿Qué otra cosa hay acá? Algo que se llama contaminador pagador. Contaminador pagador. El principio contaminador pagador dice lo siguiente. Si vos generás un daño ambiental, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Te voy a obligar a reparar el daño. Un yo. Porque el pagador es una forma de decir cómo es el principio. Pero el contaminador pagador significa que vos tenés la responsabilidad de sanar el daño que hiciste. Y no es porque es con plata, te tenés que hacer responsable con mucho más que eso. A medida que avanza el tiempo, el pagador es cada vez más complejo. ¿Qué significa que sea cada vez más complejo? Bueno, a veces tiene una sanción monetaria, a veces tiene una sanción de tipo del derecho penal, por ejemplo, cárcel. A veces tengo sanciones compensatorias, no sé, andá a hacer trabajo social. En ese equilibrio aparece el contaminador pagador, una obligación de sanear el daño cometido. Uno más. Principio preventivo y precautorio. ¿Qué son el principio preventivo y precautorio? Esto es muy interesante, porque este principio de acá nos va a cambiar también la carga de la prueba. Volvamos al ejemplo del auto que teníamos chocado. ¿Qué es lo que había hecho acá el compañero? Había ido a la compañía de seguro, le mostró las fotos de mi trompa chocada, el baúl de él abollado, muestra mi carnet de conducir, mi cédula verde, qué sé yo, que pinté para mi seguro, y lo carga. Entonces, ¿quién tenía que demostrar el daño? Él. No sé, nos divorciamos, dividimos los bienes, mi pareja tiene una empresa, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que denunciar en la causa del divorcio? Mirá, esta empresa está a nombre de él, esta es nuestra acta de matrimonio, esta es nuestro divorcio, papá, y que divide esta empresa. Y ahí discutiremos, ¿no? Mirá, son bienes gananciales, esto viene adelante, qué sé yo, esto lo construiste con nuestra pareja, pero los que tienen que demostrar eso es el que está reclamando. Si yo no reclamo la empresa, la otra parte me va a decir yo. Si no reclamo la empresa, no reclamo a nombre mío. ¿Se entiende? Entonces, acá va a cambiar la carga de la prueba con el principio preventivo y precautorio. Esto implica que cualquier acción que yo vaya a hacer sobre el ambiente, primero tengo que demostrar que no lo voy a dar. Cualquier acción que yo vaya a hacer
del ambiente, sobre el ambiente, previamente tengo que demostrar que no lo voy a dañar. Y alcanza solo con una sospecha fundada. Que yo tenga buenos argumentos para decir, esto va a contaminar el ambiente, para detener tu acción hasta tanto y en cuanto vos me demuestres que no vas a dañar el ambiente. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se traduce? Porque obviamente tenemos que volver al desarrollo sostenible. ¿Cómo se entiende esto con el desarrollo económico? Si por cada cosa que yo voy a tratar de hacer, vos me lo podés frenar, decime cómo hago para cuidarlo. Yo te lo quiero cuidar al ambiente, pero no tengo ni idea. Soy contador, o inversionista, o abogado, me especialicé solo en sociedades. Hay una norma que responde a este principio, se llama evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Entonces vos cumplís con eso, saldado el tema. Pero nos da una herramienta. ¿Por qué? Porque entiende el ambiente como un tema muy importante y nos da herramientas como por ejemplo el amparo. Pero ya vamos ahí, porque el amparo aparece después. ¿En qué año aparece el amparo en nuestra norma? Escrito así. No de judiciales. Judiciales dieron dos fallos importantes. ¿Cuáles son? 5. ¿Está bien? De cada 50, 56, 57, 5. Pero en nuestra normativa, ¿cuándo aparece? De lleno, como norma. Como reforma del 94, muy bien. Artículo 43, aparece la amparo. ¿Pero cuándo fue la reforma del 94? En el 94. En el 94, ahora vamos a ver. Todavía no nos vamos a meter en eso. Entonces, tenemos elementos, pero todavía están dentro de una declaración de principios que ¿cuál es el problema que tienen? Lo declaró la Asamblea General de Naciones Unidas. Por lo tanto, no son obligatorios. Pero esta cuestión de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, el nuevo hegemón, las salidas de la consolidación de las democracias en nuestra región, porque estamos saliendo de la crisis de las dictaduras que azotaron nuestra región. Argentina sale mucho antes que el resto, en el año 83, pero le cuesta consolidar su democracia ni hablar hoy. Pero logramos 40 años, eso es un dato positivo, pero recién en el 94 pudimos actualizar nuestra constitución. Y además tiene otra característica. La Constitución del 94, por ahí también conoce los hijos porque es algo que a mí me gusta repetir permanentemente, es la única constitución o la única reforma constitucional que fue hecha con consenso. La primera, ¿quién faltaba? En 1853. ¿Qué actor importante faltaba firmar? Que ingresa en la reforma de 1860. El rey Ferdinand de Marciales, del primero. Buenos Aires. Sin Buenos Aires, armamos una constitución que después, en 1860, después de todo hitos ahí en el medio, entra Buenos Aires en la reforma. Entonces, si incluimos a Buenos Aires en la reforma, faltaba Buenos Aires. Después hay otras más importantes, pero por ahí las más consistentes, perdón, hay otras con menor cuantía, pero después, en la reforma del gobierno de Perón, faltaba el resto del arco político. En la reforma del 57, faltaba el peronismo. En la reforma del 94 estaban los dos principales actores, incluso los partidos menores como el Modesto y el Frente Amplio. El Modesto, el Frente Amplio, la Unión Cívica Radical y el Partido Peronista. Estaban todos acá. Entonces, esa reforma es nuestra primera reforma de un acuerdo nacional, que tiene un acuerdo realmente nacional. Y para nosotros no solo es un aspecto de consolidación de la democracia, sino es una consolidación de derechos. Por un montón de razones. La primera tiene que ver con que va a cambiar también otra pirámide más, es la pirámide de los derechos, ¿no? Constitución Nacional,
Primero, no hay pirámide, es aplanada, Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. Y ya vamos a ver por qué son importantes la aparición de los derechos humanos. Bien. ¿Por qué vamos a ver la reforma del 94? Porque en la reforma del 94 vamos a incluir en el artículo 41 la cláusula constitucional ambiental, que es el derecho al ambiente dentro de nuestra Constitución. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que me venís explicando, Facu? Bueno, vamos a ver, o vamos a intentar hacer cómo estos estos 4 principios que yo elegí arbitrariamente, simplemente para mostrar mi punto, se consolidan en la Constitución Nacional. Da la casualidad para el derecho internacional, para el derecho ambiental, para lo que hablemos de derecho ambiental, que el derecho internacional, por eso no recibí esto, que el derecho internacional es fuerte influencia, a diferencia de cualquier otro aspecto, para el derecho local. Vamos a ver cómo Río y Estocolmo es influencia para nuestra Constitución, y si alguien quiere algo mucho más actual, puede ser como cambio climático, esas leyes de cambio climático, es decir, tener un plan, una norma específica de cambio climático, influyen sobre eso, es decir, el derecho internacional, firmamos un acuerdo internacional, hoy se refleja en norma. Estamos armando una discusión del tratado de plásticos para el ambiente en una ley nacional. ¿Entienden? ¿Están todos con calor? ¿No? Si quieren hablo. No tomen el coche. Yo sí, por eso, no se puedo hacer. No, y si no aquella, por ahí, porque no la digo. Sí, ¿no? ¿Esa es más fácil? Bueno, mientras tanto, les voy a pedir que abren la Constitución en su artículo 41.